Bienvenidos a esta nueva hora de programa en el Jueves de Misterio. No, ya de una vez apague la luz porque se va a poner bueno esto, según yo, ¿verdad? Cada jueves trato, en veces fallo, ¿para qué voy a echarle yo mentiras a ustedes? Pero trato de contar historias llenas de misterio, de espantos, de aparecidos y toda la cosa. Y en unas ocasiones, en algunas, probablemente muy pocas, probablemente debería de hacerlo más seguido, historias verídicas, historias reales, casos documentados que han hecho temblar al mundo. Y el día de hoy les voy a platicar del caso probablemente más famoso en la historia de los asesinos en serie de México. Un caso que estremeció a la nación, estremeció a México, por allá en los 60, 70. Tan estremeció al país en general que se habla de que cuando esta nota sale en la revista Alarma, se vendieron millones de copias de la revista. Una revista que para los que la conocen, me imagino que aquí en cabina solamente, pues ahí probablemente el chino la conozca, la revista Alarma, era una revista que, como su nombre lo indicaba, cubría la nota roja y la nota bizarra y la nota fuerte, fuerte, donde salían como ya muy gráficas las cosas. Descuartizados, satanismo, ovnis, asesinatos y todo. Todo lo que le demandan. Se hablaba de millones de ejemplares que se vendieron cuando salió la nota que les voy a platicar el día de hoy, que está basada y que está recopilada de muchas fuentes, de libros, de películas que han hecho sobre este caso, y obviamente ahí estuve yo escarbándole para contarles este jueves la historia de las hermanas González Valenzuela, las criminales más famosas en la historia criminal de México. Las Poquianchis. Si usted es familiar de esta historia de las Poquianchis, ha de recordar las fotos que hay de ellas, siempre de negro. Se hablaba de satanismo, cosa que yo personalmente nunca lo he creído, lo del satanismo, aunque una de ellas, ya les contaré conforme la historia avance, sí parecía que practicaba ciertos ritos, ¿verdad?, de magia. Su atuendo negro, su atuendo lúgubre se debía a un luto por el asesinato de uno de los hijos de una de ellas, que ya les platicaré también el día de hoy, si usted me permite y me pone poquilla atención. Le aseguro que si usted me regala su tiempo, voy a hacer que valga la pena. Nos vamos a adentrar en la vida de las Poquianchis, su vida y su obra. Unas mujeres que se les acusa de haber matado al menos a 91 personas, aunque se habla de que puede llegar a 150. Entre clientes, entre niños, fetos y obviamente prostitutas, niñas, ojo aquí, niñas que ellas se robaban para prostituir. Como no quiero que esto sea tan fuerte, porque ya de por sí la historia es muy fuerte, yo voy a cambiar la palabra niñas por muchachas. Teniendo en cuenta que las Poquianchis tenían una red
de personas que robaban a las muchachitas de los rancherías de Jalisco y Guanajuato para prostituirlas. ¿De dónde viene que le decían las poquianchis? Porque pues es como que es un sobrenombre que no tiene que ver, así como que no da miedo, ¿verdad? Ahorita los asesinos seriales, a los que cometen un crimen, pues ahí le ponen que el caníbal de la Guerrero y que el destazador de Tacubaya y quién sabe qué. Ellas tenían un nombre que tenía que ver con un homosexual al que le decían el poquianchis, que le rentaba una casa, una de las primeras casas donde ellas pusieron su burdel en la ciudad de León, Guanajuato. Lo invito a que me acompañe a conocer la nefasta historia de crímenes, prostitución, soborno, extorsión, exhumación de cadáveres y todo de las poquianchis. El imperio de las poquianchis, este imperio de burdeles y trata de blancas, empezó por allá en el 45. Duró como hasta el 54, más o menos, 60 probablemente, y por ahí. Ahorita no traigo al 100 los tiempos. Nacen ellas por allá en el Salto, Jalisco, porque se nacieron allá en el Salto, Jalisco. Confirmadas 91 víctimas, aunque pueden ascender a 150. Obviamente en esos tiempos, por allá en los 40s o en los 50s, pues no se tenía la tecnología de ahorita de reconocimiento. Son 91, nomás los restos que se encontraron en el rancho donde ellas mataban a las muchachas o las enterraban vivas, moribundas. Las prostituían, las asesinaban, algunas con sus bebés. Fíjese nomás que estas mujeres, 4 hermanas, de apellido González Valenzuela, cuando la sentencian, fíjese nomás lo que le dicen, nomás para que vea lo que le voy a platicar ahora y se vaya preparando para la historia que les voy a platicar. Acusadas de homicidio, lenocidio, tráfico de personas, aborto, crimen organizado, corrupción de menores, privación ilegal de la libertad, soborno, inhumación de restos humanos, entre otras linduras que hacían estas mujeres. 4 hermanas, las hermanas González Valenzuela, ala de las poquianchis, María de Jesús, una de ellas, María del Carmen, la otra, María Luisa, alias la Piernuda, era otra, y Delfina, conocida como la poquianchis mayor. La única que no se llamaba María, las otras se llamaban María. Y la historia empieza por allá en el Salto, Jalisco, con los papás de ellos. Si bien dicen pues que la infancia que uno haya tenido y los padres que uno haya tenido, pues ahora sí que tiene mucho que ver en cómo nos comportamos. Y los papás de las poquianchis no eran ni unas peritas en dulce estos hombres, no. Por un lado tenían una mamá, una madre que era religiosa, fanática religiosa, estricta y muy maltratadora. De esas que les ponía unas friegas, pero con cuero y con palos y todo. Y por otro lado, un papá alcohólico, machista, violento, que las golpeaba y las maltrataba. El papá de ellas era un policía rural, era un hombre que trabajaba en la policía rural, fíjate nomás. Trabajaba de policía rural protegiendo caravanas de los bandoleros, porque en ese tiempo, en esos ranchos jaliscienses, había mucho bandolero suelto. Y este era de los policías que protegía las caravanas de los que las asaltaba. Estamos hablando de personas en caballo y en carretas, pues. Yo creo que una de las cosas donde empiezan la aventura de las poquianchis, ellas estaban jóvenes, y cabe mencionar esta parte, nomás para que vean el calibre de los padres que tenían las hermanas. Un día una de ellas, la María del Carmen, se va juida con un novio. La María del Carmen se va juida con un novio.
Y el papá llega a su casa y le dice a la mamá, oye, que María del Carmen se fue juida con fulano de tal. El papá va a la casa del novio, se la quita, se la lleva a golpes a su casa, y cuando llega a su casa le dice a su vieja, a su esposa, esta le voy a tener que dar un escarmiento fuerte a la hija de su tantos por cuantos, la voy a meter a la cárcel. A su hija, porque se fue con un novio. ¿Saben cuánto duró la muchacha en la cárcel? Porque el papá la metió allí. 14 meses encerrada. ¿En serio? 14 meses. Más de un año. El papá la metió allí porque se fue con un novio. Cuida es como que se escapó con él. Se fue, pues, un novio dijo, vamos para la casa, y dijo, vámonos, y se fue. A casarse, pues. Ajá. El papá, resulta que ella duró tanto tiempo porque el papá, cuando va y le encierra en la cárcel, porque él era policía rural, nomás les dice a los demás que iba a encerrar a esta hija de su quensa canto, quensa cuánto, le encierra allí. Entonces él a la salida se hace de palabras con un hombre y lo mata a traición. El papá de las Poquianchis mata a un hombre por la espalda. Entonces llega a su casa y le dice a su esposa y a sus otras hijas que te quedaban ahí, vámonos porque me van a andar buscando y me van a querer matar porque acabo de matar a fulano y tal. Y se van del Salto, Jalisco, a vivir a Guanajuato. Se van a Guanajuato, ellos, huyendo y dejando a la hija en la cárcel. Se les olvidó la hija. Se cambiaron de apellido y toda la cosa, y la hija se quedó en la cárcel, la juida. Entonces ellos, fíjate nomás, cuando ellos se van, la muchacha que queda en la cárcel, van pasando los meses y ya sigue encerrada, hasta que un hombre, un viejo, que según los datos que se nos dan es que era un hombre feo y gordo, no era yo, les prometo que no era yo, le dice, yo te saco de la cárcel si te casas conmigo. Era un dueño de una tienda ahí en el Salto. Y la saca de la cárcel a María Luisa, a la Poquianchis esta, y se casa con ella a cambio de sacarla de la cárcel. Pues ahí tienes de qué está María del Carmen, como que ya empezaba ella como que ya le gustaba mucho la noviada, porque luego se hizo novio, ella se hizo novia de otro que le apodaban el Gato, también un borracho criminal vividor de por ahí de esas tierras. Y con él hace su primer cantina. Pero este hombre, el Gato, el novio de esta Poquianchis, empieza a gastarse el dinero que se ganaban en la venta de licor y esa cosa, de las cervezas y lo que vendían ahí. Hasta que quebran la cantinita ranchera, la quebran y se va a vivir otra vez con sus hermanas acá a Guanajuato. Entonces allí, para no hacer tan larga la historia porque es muy larga, los papás mueren. El papá y la mamá se mueren y les dejan una pequeña herencia que se reparten entre las 4 hermanas. Y ahí dicen que fue donde la hermana, la que estaba casada con la que tuvo su primer cantina, le dijo a sus carnalas, miren, lo de la cantina deja dinero. ¿Te imaginas si hacemos una cantina? Hay que hacer una cantina, le dijo a sus hermanas. Haciendo una cantina. Estamos hablando de 1945, 48, cuando ellas empiezan a formar su primer cantina. Entonces una de las hermanas, la más grande y Delfina, le dijo, hay que abrir pues una, pero hay que llevar muchachas para que despachen la cerveza y se les sienten en las piernas a los comensales. Pues, ¿y de dónde íbamos a agarrar muchachas? Ellas no eran agraciadas físicamente. Ellas no eran nada agraciadas físicamente. Las Poquianchis eran hasta, por así decirlo, a los estándares de belleza, eran hasta feas ellas. Ellas eran hasta feas. Y se les ocurrió la genial idea a la Poquianchis mayor de ir a buscar muchachitas jóvenes a los ranchos de alrededor. Muchachas de jóvenes. Y con
con la mentira de que iban a trabajar en casas de ricos, se las llevaban a prostituir. Ella les vendía todo, jabón, la comida, todo. Delfina les vendía todo. Y aparte de eso, las mandaba ellas a buscar clientes. Entonces las muchachas iban en parvadita a buscar clientes, mayormente policías municipales y soldados que andaban en ese tiempo en esa región. Cuando ella empieza a tener la llegada de los policías allá a su burdel y le empiezan a conocer a ella, se va dando cuenta de una verdad que le cambiaría todo su forma de ver las cosas. Se dio cuenta, Delfina se da cuenta que la amistad con las autoridades era lo que era la clave para que su negocio floreciera. Y se empieza a hacer amigos, policías, amigos generales, comandantes y toda esa cosa, que a cambio de sexo, pues, les daban protección. Así abrió su burdelillo ellos, ¿verdad? Pero un día, en ese burdel que iba bien, no se agarran a balazos dos borrachos, pues. Y la policía, pues, tiene que cerrar el lugar porque se mataron ahí unos pelados que estaban pisteando con las muchachas. Entonces la policía cierra el burdel, pero uno de los policías conocidos de ella le dice, mira, va a haber, ya viene en las fiestas de San Juan de los Lagos, vete para allá. Entonces un policía le consigue 2 casonas ahí viejas durante las fiestas de San Juan de los Lagos, que ella las pone como burdel, y ahí nace el primer Guadalajara de noche. Duró 15 días la feria de San Juan de los Lagos, y en esos 15 días ella, la Poquianchis mayor, le llamó a sus hermanas, se las llevó a trabajar. Una era la que cobraba, la que despachaba las cervezas, y otra era la que hacía las botanas. En 15 días, en la feria de San Juan de los Lagos, juntaron 2 maletas llenas de dinero. Y ahí Juan Díaz dijeron, de aquí semos tú, de aquí semos. Hay que hacer las cosas bien. Después de la feria tuvieron que desmantelarse, y en uno de los viajes, una de las Poquianchis se va y conoce en León, Guanajuato, a una madame que era una mujer que era, pues, era una madrota, pues, era una mujer que era una madame. Entonces, ella tenía una casa de citas, porque regenteaba. Una cosa es que antes el burdel era del rancho, casa de citas era de ciudad. Entonces una de las Poquianchis conocen a una madame en León de nombre Laura, una tal Laura, y la Poquianchis se queda embelesada de cómo se movía, con ese garbo, con esa elegancia, una mujer que usaba escotes, que se pintaba el pelo en los años 40, ¿verdad? Y ella, y la Poquianchis dice, yo quiero ser eso, yo quiero ser una madame. Inspirada por esta madame que conoce en León, Guanajuato, regresa con sus hermanas y dice, yo traigo el plan de hacer un burdel de bien a bien. Porque ella quería hacer la madame. Y ahí es donde a ella le rentan una casona de un oculista que le iba muy bien, que toda la gente era homosexual, el oculista era homosexual, y le decían el Poquianchis. Porque Poquianchis era una palabra como poquito. O sea, la gente dice, ay, te cobra bien Poquianchis, bien poquito. Entonces, ella hizo su burdel y le puso la barca de oro, creo que le puso al burdel pero la gente le seguía diciendo la casa del Poquianchis. Entonces ahí empieza, como ella le empiezan a llamar las Poquianchis, porque tenían su burdel en la casa de lo oculista homosexual que le decían el Poquianchis. Ahí empieza el apodo de ella. No tenían permiso para nada, no tenía permiso de la luz, ni permiso para nada, y ni mucho menos un permiso en la ciudad de León para tener un prostíbulo. Pero ella ya sabía el tejimaneje de conocer autoridades, y fue cuando, a cambio de sexo, consigue los permisos de la casa.
se hablaba de que ese prostíbulo, al primer prostíbulo ya de bien a bien de las Poquianchis, iba los doctores, toda la política, la clase política y religiosa. Porque ella en sus declaraciones dijo que hasta el sacerdote y el sacristán de la parroquia de León llegaron a ir ahí. Allí existían. Y ella, a cambio de sexo, consigue que el doctor le dé los permisos de salubridad y todo lo que tengan que darle para que el burdel empiece a trabajar. No solo sexo con las muchachas prostitutas, sexo también con ellas. Ellas empiezan a trabajar y empiezan a necesitar muchachas. Y aquí es donde empieza lo fuerte de la historia, que yo voy a pedir mucha discreción porque esto se va a poner muy feo. Empiezan a reclutar y a desarrollar un sistema de reclutamiento de muchachas. Ellas pensaron, si voy a hacer un burdel, ¿qué es lo que viene a buscar el cliente? Muchachas que estén bien de verse. Y si hay un lugar donde haya muchachas guapas, es en los Altos de Jalisco. Y para allá vamos a ir. A robárnoslas. Se dieron la tarea de buscar por las rancherías de Guanajuato y las rancherías de Jalisco a las muchachas más bonitas y más jóvenes. Prácticamente niñas de 12, 13, 14 años. Porque ellas tenían un pienso que a los 25 ya no les servías. Y ayer empezaban ellas a matarlas. Porque ya no les servían, porque ya eran prostitutas viejas. Empiezan a buscar gente de confianza para que vaya a robarse a las muchachillas. Pelaos, pues, alebrestados que iban en camionetas de redidas y te traían 3, 4, 5, dependiendo. Algunas a la fuerza, algunas las compraban prácticamente a los papás, diciendo que iban a ir a León a trabajar con unas casas de los ricos. Ahí empiezan las cosas fuertes de las Poquianchis, los asesinatos, los abortos clandestinos, tenerlas sin comer, golpeadas con palos, con clavos en la punta. Ahorita regreso y les cuento la otra parte. Me está impactando con esta historia, no sé ni qué decir, oiga. No digas nada, simplemente escucha, hija. Ay, no, qué miedo. Bienvenidos al Jueves de Misterio. Hoy les estoy contando la historia, pero la historia desde el principio de las Poquianchis. Estas mujeres asesinas que son parte de la historia criminal de México. Probablemente en lo más alto de la historia criminal de México estén situadas las Poquianchis. La historia muchos no se la saben, han escuchado de oídas nomás una u otra cosa, o saben nomás que eran unas mujeres que prostituían muchachitas que se robaban. No, la historia va más allá. Pues le estoy platicando de que las Poquianchis tenían su primer cuartel grande, y era en León, Guanajuato, y de ahí ya se movieron, de ahí se mueven ellas. Ya lo que era San Pancho del Rincón, que en ese tiempo era por las afueritas de León, Guanajuato, ¿verdad? Se mueven a San Pancho del Rincón, donde ya hacen allí el burdel grande, conocido infamemente como el Guadalajara de noche. Pues me quedé donde ellas contratan a algunos a estos reclutas para ir a robarse a las muchachillas. Ahí me quedé, ¿verdad que sí? Bueno. Las Poquianchis reclutaban a los más acelerados que iban allí, los más violentillos, los más bravuconcillos que iban mucho al burdel y que a veces no traían con qué pagar. Les empezaron a ofrecer trabajo de ir a robarse a las rancherías de Jalisco y ranchos también de Guanajuato a muchachillas bonitas. De los 12 para arriba.
En esta parte de la historia usted va a escuchar cosas muy fuertes sobre cómo mataban y cómo maltrataban. Le pido discreción. Con este sistema de reclutamiento se van a robar a las muchachas y ahí empieza el infierno de ellas, porque primero las agarraban, algunas de ellas eran violadas por los reclutas, por los viejos estos que se las robaban, y el mismo día que llegaban al Guadalajara de noche las ponían a trabajar. Estamos hablando de muchachas que nunca no sabían ni lo que era el sexo, no sabían. Las ponen a trabajar. Y eso, el no saber, era lo que excitaba a muchos clientes. Las pokeanchis se habían dado cuenta de que lo que a los clientes les gustaba era lo que ellas llamaban carne fresca. Las alimentaban con 5 tortillas al día y un plato de frijoles. Eso era lo que comían, nada más, al día. Cuando cumplían 25 años, ya eran consideradas viejas. Pero no las podían nomás dejar ir. No podían dejarlas ir, porque eran muchachitas que se robaban. ¿A qué las iban a dejar ir? Decían ellas. ¿A que fueran a las autoridades? Es más fácil matarlas. Ellas tenían un hombre de confianza que le decían el verdugo. Tenía un nombre, ¿cómo se llamabas ahí tú? Que me dijiste el uno que ahí, el verdugo. Este vato era el primero. Tuvieron 2 muy malos y una mujer muy mala que ya les platicaré. Pero ese verdugo era el hombre de confianza de las pokeanchis. Y las pokeanchis le decían, ya fulana, ¿cómo se llamaba? El Tadeo. Ese era el verdugo era el Tadeo. Ese vato, cuando las pokeanchis le decían, esta ya no nos sirve, se las llevaba a un rancho, las dejaba encerradas sin comer por días y luego las iba y les ponía una tunda hasta que la mujer, la niña, la muchacha, por falta de comida y por los golpes que le daba este hombre, cuando ya estaba moribunda, hacía un hoyo y la aventaba y la enterraba viva. Moribunda, ¿viva? Pues, moribunda. Las que sobrevivían las palizas que le daba este hombre. Palizas con un palo, con un clavo. Así era como se deshacían de las prostitutas viejas o las que no querían cooperar. Pero mire, como todo, hay una cosa que se llama el síndrome de Estocolmo. ¿Alguien sabe qué es? ¿O alguien más bien sabe lo que es o no saben lo que es? El síndrome de Estocolmo es cuando la persona empieza a ver al secuestrador como... empieza a querer al secuestrador. O atraerse. Lo ve como parte de su familia y se enamora. Lo empieza como que se enamora, no en el sentido de amor, quiero casarme contigo, pero lo ve como que es su amigo al secuestrador. Y había unas muchachas, unas prostitutas ya viejas, estoy hablando de 25 años, 26, que le dijeron a los pokeanchis, nosotros estamos al 100 con ustedes, dénula de lo que sea, aunque ya no vendamos nuestro cuerpo. Y las pokeanchis hicieron esta patrulla de puras mujeres, prostitutas viejas le vamos a poner, que eran las guardianas de las muchachas. Como ellas ya eran las madames y eran las que ganaban los costales de dinero, tenían que tener muchachas de confianza que supieran las necesidades de las prostitutas. Y entre ellas había una tal Picochulo que era la comandanta de estas mujeres, que se encargaba de alinear a las muchachas. Y hay de aquella que no se alineara. Porque si tú te empezabas a rebelar o a exigir o a negarte a salir a trabajar porque tenías tu periodo menstrual o porque tenías un dolor o algo, ella se encargaba, sin tocarse el corazón, de torturarlas con planchas calientes en el cuerpo, con un palo que siempre cargaba a modo de golpizas, y ella era la que se encargaba de matar a las muchachas a golpes. Su método era muy sencillo. Agarraba una pala y les golpeaba la cara hasta que perdían la vida. Esto se le hacía una mujer a otra. La Picochulo así mataba a las muchachas prostitutas. Si la muchacha se embarazaba, porque no usaba ningún tipo de protección. Si la muchacha se embarazaba o le pegaban una enfermedad venérea, lo cual era muy seguido,
¿Tú crees que las iban a mandar a un doctor? ¿A que les practicara un aborto? ¿O a que les diera medicamento para la herpes o sabrá Dios qué enfermedad? La picochulo las mataba. Les practicaban abortos. A las bonitas les practicaban abortos. A las que no estaban bonitas y que no eran las prostitutas deseadas, las que tenían más trabajo, las mataban con el bebé adentro. Ay, no puede ser, señor. Se encontraron muchos cadáveres en el rancho de mujeres que tenían bebés fetos adentro. Y si tú eras de las prostitutas que sí tenías clientela, simplemente te hacían un aborto rascuache con herramientas, pero no herramientas de hospital, con pinzas y con lo que fuera, te hacían los abortos. Y le daban, cuando bien le iba a la muchacha, un día de recuperación para después seguir trabajando. Las poquianchis, aquí es una cosa, esta tercera parte que les voy a platicar es muy fuerte porque habla de lo religiosas que eran ellas. Ellas eran muy creyentes, sumamente religiosas, no faltaban a misa los domingos. No puede ser. Y ellas, a pesar de que prostituían y que robaban niñas y las prostituían y las mataban, para ellas eso no era un pecado. Ellas tenían unos estándares religiosos muy grandes, que eso fue lo que las llevó a ellas, según sus propias palabras, a la caída de su imperio. Ellas creían que los verdaderos pecados era sexo entre dos mujeres, o sea, lesbianismo, besar a los clientes y que tuvieran, perdón por esto que voy a decir, porque es muy grotesco o puede ser muy grotesco para algunos o muy fuerte, tener sexo anal estaba prohibido. Si ellas sorprendían a una mujer besando a otra, teniendo sexo con otra, o accediendo a la petición del cliente de tener sexo por donde no es, las mataban. Al regresar, les platico la caída de las poquianchis. Oiga, ya mero acabo de contar la historia, me faltan 6 hojas nomás. ¿No más? Oiga, fíjese que estoy contando la historia de las poquianchis y como ya casi llevo 1 hora contando, si las tengo que acelerar. Pues las poquianchis tenían una creencia sobre el pecado. Para ellas, lo que ellas hacían no era pecado. Para ellas pecado era que 2 mujeres se besaran, que 2 mujeres tuvieran actos lésbicos y que hubiese sexo anal. Para asegurarse que ninguna de sus muchachas hiciera ninguna de estas cosas, porque ellas pensaban que eso era el pecado más grande, ellas tenían en todos los cuartuchos del Guadalajara de noche hoyitos, donde ellas se paseaban, ellas o las mujeres que tenían ellas de confianza, y lo abrían para ver que no estuvieran haciendo nada de estas cosas. Los besos, ojo, aquí, no besos entre mujeres 100%. Las prostitutas del Guadalajara de noche tenían prohibido besar a los clientes. Besarse entre ellas, tener actos lésbicos y tener sexo por allá por donde no es. Un día, y ahí es donde ella misma dijo en su declaración, que ese fue el acabose ahí empezó el debacle de su imperio, fue que ellas contratan a unas mujeres que vienen de Estados Unidos, prostitutas profesionales americanas, porque para este entonces ya ese burdel era visitado por toda la gente. Todos los más ricos y todos de las rancherías, Jalisco, Guanajuato, Michoacán y Zacatecanos iban al Guadalajara de noche. Y un día andaban poniendo huevo porque habían traído 2 americanas a trabajar ahí. Y un rico fue y las contrata a las 2. Y una de las poquianchis, como eran americanas, tenían mucho demanda, espía y ve que el cliente hace que ellas 2 tengan interacción y ella sale y los corre. Y ella dice que le empezaron a salar le empezaron a salar el changar. ¿Será cierto o no? Pero ahí empieza el debacle de la historia de las poquianchis.
Delfina se junta con un tal Águila Negra, que era el nuevo ejecutor de las muchachas. El hombre, que sabía cosas de militar porque había sido policía, era el que le tocaba ahorita llevarse a las muchachas a un rancho que tenían muy cerca que se llamaba San Ángel, que fue al final de cuentas donde estaban enterradas todas. Ahí las amarraba y las dejaba sin comer y para después quemar los restos a las prostitutas que se rebelaban o que ya daban el viejazo. Por ahí del 63 les cambia toda la jugada a las Poquianchis, porque entra en León, Guanajuato, y en el estado de Guanajuato un nuevo gobierno, donde prohíbe, en el 63, el nuevo gobierno que entra, prohíbe los prostíbulos. Y a toda la gente que estaba bajo el soborno de las Poquianchis, pierden su nivel político. Ahí empiezan a caer. Tanto así que cuando van, fíjense qué dato tan curioso, cuando van a clausurarles a ellas el Guadalajara de noche, lo clausuran sin saber el gobierno que adentro había 20 muchachas secuestradas. Nomás lo cierran. El tal Águila Negra se las lleva al rancho y allá las deja 8 meses. 8 meses. Se le iban muriendo muchachos por muchacha porque nomás les daba de comer cacahuates. Cacahuates les daba de comer. Y ahí fue donde una de ellas se escapa por una rendija de una ventana. Dicen que las dejaban solas, que este hombre nomás iba a aventarles un costal de cacahuates y a sacar los cuerpos. Muchas veces que ya empezaban a oler de las que morían ahí adentro. Una muchacha escapa. Se tuvo que romper el brazo para poder caber por una rendija. Y llega a León, Guanajuato y les platica todo esto. El jefe de la policía no le cree. Pero ahí había un periodista que estaba buscando la nota roja y él sí le cree. La entrevista, saca la noticia en el periódico, se hace tan grande y esto que el gobierno del estado manda a un montón de policías al rancho donde arrestan a las Poquianchis, donde se rescata, creo que a 15 mujeres, habían muerto como 5. Y ahí es donde cae el imperio de ellas. Cuando se sabe y cuando sale en las revistas y en todos los medios sobre las Poquianchis, 2,000 personas van a la cárcel a tratarlas de hinchar. 2,000 personas. Les dieron 40 años de prisión, pero salieron antes. El Águila Negra, el verdugo cuando le dijeron que quedaba libre, murió de un infarto de la impresión. A la Poquianchis mayor, a la más mala, estando en la cárcel, le cayó por un descuido de los albañiles, aquí se lo dejo a su criterio, una cubeta llena de cemento en la cabeza. Duró 15 días agonizando antes de morir. 91 mujeres, 91 cadáveres encontrados en el rancho. Se habla de que pueden llegar, que pudieron ser 150 las mujeres asesinadas, entre fetos, niños, bebés y mujeres, por las Poquianchis. Esta fue la historia del Jueves de Misterio.